vez más a informarles sobre toda la situación que vive Venezuela desde los hogares. Nosotros hemos estado pues conectados con ustedes a través de las diferentes plataformas digitales para llevarles pues toda la información que se genera en el territorio nacional y fuera también de nuestras fronteras. Hoy me acompaña el comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, Humberto Prado, para que conversemos un poco, comisionado, acerca de estas violaciones a los derechos humanos que se han visto, pues, pandemia global. Bienvenido, comisionado, ¿cómo está? Hola, Leonibet. Primero que nada, muchas gracias por el contacto. Qué bueno que por lo menos ante la situación que estamos viviendo en el mundo, nos estamos reinventando todos para seguir por lo menos con lo que tiene que ver con las informaciones, con el seguimiento que estamos haciendo en todo nuestro trabajo. Y bueno, agradecida a BPI por este contacto. Yo creo que podemos comenzar simplemente hablando de varios temas, pero uno en particular que le hemos hecho seguimiento es por lo menos de los problemas ante la crisis que hay humanitaria, también el control social, la regulación de la gasolina a través de un sistema llamado pico y placa, fallas de servicios públicos, altos costos de los alimentos y la falta de respuesta a los venezolanos. Esto, sumado a la vez por la escasez de combustible, ha hecho que las protestas vayan creciendo a pesar de los días que por lo menos se van dando en el país. No se ven por lo menos de parte de personas con responsabilidades en materias públicas una acción que vaya y contribuya no solamente al respeto a los derechos humanos del ciudadano común y corriente, sino precisamente a la respuesta que debe tener a ese ciudadano que se le pide día a día: no salgas de tu casa. Pero ¿cómo hace el ciudadano corriente que el día a día precisamente tiene que salir a buscar cómo darle de comer a su familia, cómo darle de comer a su esposa, cómo darle de comer a sus hijos, cómo mantener por lo menos la casa? Ese quédate en casa, independientemente de lo que usted ve, por lo menos de que se le asignó un bono, pero un bono que no te vale ni siquiera un paquete para llevar por lo menos un plato de comida a una casa, que le sirva ni siquiera a una familia completa, sino a uno de los integrantes de la familia. Y por ello vemos como por lo menos en estados como Carabobo, Barinas, Falcón, Miranda, ha sucedido por lo menos una serie de situaciones que por lo menos una cosa no hay que confundirla con otra, porque saqueo no es protesta. Saqueo, yo creo que simplemente lo que hace es perjudicar al ciudadano común y corriente. La protesta, nosotros tenemos que apoyarla y acompañarla porque eso está establecido en la Constitución en el artículo 68, y que simplemente las personas cuando protestan, esos son derechos que tienen que ser oídos y que más bien tienen que ser respetados y resguardados, y no precisamente con la situación que nosotros vemos a diario, que cuando una persona levanta la voz, o vas detenida o simplemente inmediatamente lo llevan para regalarle el combo, que nosotros lo llamamos como el combo, que le da por lo menos cuando se lo llevan detenido, que es simplemente que lo imputan inmediatamente por la ley del odio, por instigamiento, simplemente por agavillamiento, y la gente lo que tiene es hambre. Mire. Así es, usted decía algo muy importante, y disculpa que le interrumpa, comisionado, es que el quedarse en casa no es lo mismo para todos. Es diferentes circunstancias, lo dicen en un contexto donde sin duda alguna el venezolano tiene hambre, el venezolano pues lucha cada día para conseguir los alimentos. Ayer conversábamos varios corresponsales de las diferentes regiones y decíamos que el venezolano tiene que salir a diario para buscar la opción más económica,
para comprar comida y llevarla a sus hogares, venezolanos que comen tan solo una sola vez al día. Entonces vemos una situación de violación de los derechos humanos cuando no se resguarda pues el bienestar del ciudadano, de la población, cuando te dicen lávate las manos, aséate las manos, pero no te aseguran de que puedas tener el agua en tu casa. Entonces es una situación que sin duda alguna violenta contra las necesidades de los venezolanos y pues nos pone en una situación de vulnerabilidad. Sí, mire, hay una cosa que nosotros por lo menos, que te lo digo porque yo vengo de trabajar cárceles de lo que tiene que ver con los derechos humanos de las personas que están en prisión. Y hay tres cosas con las que tú nunca te puedes meter en una cárcel. Tú nunca te puedes meter ni con el familiar de un preso. No te puedes meter con la comida de un preso y no te puedes meter con la libertad de un preso. Porque esos son elementos precisamente que te traen como consecuencia que explote un problema muy grave dentro del centro de reclusión. Y en este sentido, ¿con qué te estás metiendo tú precisamente con el venezolano? Te estás metiendo con la barriga del venezolano, te estás metiendo con la familia del venezolano y te estás metiendo con la libertad del venezolano. Y esos ingredientes como consecuencia es lo que ha traído estos focos que tú ves que son como muy puntuales y que no hay una respuesta que vaya en beneficio precisamente de atender a esa situación. Lo que sí vemos precisamente es un saboteo de parte del régimen, es que por lo menos cuando el presidente Guaidó consigue, por lo menos para los héroes de la salud, que son los médicos, las enfermeras, los trabajadores en cada una de estas áreas, que por lo menos tengan eh, por lo menos un reconocimiento de $100 mensuales, simplemente lo que tú ves es saboteado esa acción. Entonces, cuando tú le preguntas a un camillero, tú le preguntas a una persona que tiene que caminar, porque tú te imaginas lo que, bueno, mi mamá es enfermera jubilada, mi madre es enfermera jubilada de la maternidad Concesión Palacio. Y tú te imaginas una enfermera que viva por lo menos en Petare o que viva por lo menos en San José del Ávila o que viva en La Pastora o que viva en Caricuao, que tenga que caminar para llegar a la maternidad Concesión Palacio porque tiene que trabajar. Y que te digo sinceramente que la enfermera lo va a hacer, porque una cosa es, o sea, las enfermeras son unas mujeres guerreras y lo hacen. O el médico que tiene que estar en el hospital o en la clínica, porque yo he visto cuestiones de que no, que son para los médicos que trabajen en hospitales públicos, pero perdóname, pero si un médico también trabaja en clínicas en los cuales ellos tienen sus pacientes y son personas que tienen que atender gravedades, entonces a ellos no se les va a servir. Son unas cuestiones que tú ves estos elementos de quiénes son precisamente los que hacen que los ingredientes estén para que esto por lo menos pueda manifestarse de una situación contraria totalmente. Es el propio régimen que lamentablemente no tiene control, no tiene una acción, no tiene una respuesta efectiva, educada y de atención, por lo menos al ciudadano. Y Comisionado también. eso precisamente es lo que nosotros estamos viendo y es lo que nos preocupa día a día. Hablaba sobre las necesidades de los venezolanos, que sin duda alguna son muchas, y de alguna manera pues no podría abastecerse todas. Tal vez $100 es un aporte para estos héroes de la salud, pero están los docentes, están todos aquellos profesionales que sin duda alguna hacen un trabajo y una labor impecable dentro del país, pero han sido arropados por la crisis. Pero en el marco de esta pandemia, pues los héroes de la salud han sido recompensados con este beneficio, con este bono, con este apoyo o esta ayuda por parte del presidente Juan Guaidó. También es muy importante pues preguntarle acerca de estos venezolanos que en el marco de la pandemia o en este contexto del virus COVID-19 han quedado varados en la frontera. Unos en San Antonio del Táchira y otro también en la frontera con Brasil, en Manaus. ¿Cuál es el estatus de estos venezolanos que se encuentran pues sin ninguna posibilidad en cuanto a atención en estos lugares, en estos terminales y en estas fronteras?
Mira, fíjate una cosa, Leonel, una de las cosas que nos preocupa a nosotros bastante y que sabemos que funcionan las cosas de esta manera. En las fronteras nosotros sabemos que existen los puentes por donde la gente camina normalmente para salir y entrar y para que las autoridades lleven un control. Pero también sabemos que existen las trochas. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con el pase tanto de la salida como de la entrada, esto está paralizado. Pero de lo que están varados, ¿qué es lo que nosotros por lo menos nos preocupa? Los que entran a las trochas sin ningún tipo de control. Y además de esto, de los que están precisamente varados, que no están por lo menos teniendo una asistencia debidamente por parte de las autoridades para que estén por lo menos con sus tapabocas, estén con sus guantes, estén con su gel y estén precisamente atendiendo al grupo familiar. Porque la frontera es una cosa que es tan familiar, tanto del lado de Brasil como del lado de San Antonio del Táchira, y también por el puente de las tienditas, que normalmente venezolanos como colombianos estudian en Venezuela y estudian en Colombia. Y ante la situación ahorita de paralización, hay un número muy grande precisamente que quiere retornar y sin ningún tipo de control. Y los que han regresado han sido trasladados a unos sitios que lamentablemente no reúnen las condiciones. Primero, de que tú los tienes como para hacerle unos tipos de exámenes que descarten precisamente que puedan estar contaminados, pero dentro de lo que puedan no estar contaminados, tú los dejas en unos sitios que no tienen servicio de agua, servicio de alimentación, servicio precisamente para que por lo menos puedan estar haciendo algún tipo de actividades y no condenados metidos en una habitación que no tienen ni siquiera luz. Entonces, ese tipo de cuestiones nos preocupa a nosotros y que precisamente estamos levantando un censo sobre las acciones que se puedan hacer para nosotros llevarle por lo menos una atención mínima a cada uno de estos venezolanos, y que ha sido recurrente el tipo de denuncia que nos están por lo menos formulando no solamente a la comisión, sino a través de los diferentes medios de nosotros precisamente por noticias que vemos a diario, estamos levantando este tipo de información. Pero es preocupante, como le dije, por estos tres tipos de cuestiones que le dije. Los que entran por las trochas, los que están varados en las fronteras tanto de Venezuela como de San Antonio, y los que están pasando sin ningún tipo de control. Y eso nos preocupa precisamente, y vemos también cómo es que es una cosa tan increíble de que aquí le dictan por lo menos medidas privativas de libertad a las personas, simplemente por no cumplir cuando deben ser las cosas por prevención. Y el que tú no, por lo menos acate una decisión, eso no te puede llevar a ti a que te metan preso. Simplemente eso lo que te puede llevar a ti es a que por lo menos te llamen la atención debidamente y que estés debidamente atendido, pero tú no estás cometiendo ningún tipo de delito. Claro. Eso no está penado en ningún tipo de ley. Y además Así es. Incluso me voy más allá, Leonel, aprovechando esta entrevista, es que se toman atribuciones que no le corresponden ni a los alcaldes, ni a los gobernadores, ni siquiera al régimen. Eso no está permitido, porque incluso, ¿qué fue el llamado que hizo hace poco la propia alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos? Que le preocupa precisamente la situación de los periodistas, que simplemente por informar están siendo imputados, están siendo perseguidos, están siendo detenidos, o le están borrando su material de trabajo, o las personas simplemente de que no acatan, simplemente le faltan el respeto, le violan los derechos humanos, lo ponen a saltar lagartija, lo ponen a caminar como en un círculo, lo exponen al escarnio público y simplemente lo ven como algo natural.
Así es, comisionado. Ya para culminar, porque sé que nuestro tiempo es muy corto, me gustaría precisar unas palabras que usted indicaba. Se va a realizar un censo sobre las medidas que se pueden tomar para estos venezolanos que se encuentran en San Antonio del Táchira o en Manaos o en la frontera con Colombia y Brasil. Eso implicaría que miembros o parte de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas estaría en estas fronteras prestando el servicio o la atención a estos venezolanos que se encuentran en situación vulnerable tras la pandemia. Sí, los tenemos tanto en esos límites de esos estados, como los tenemos del lado de los países que están levantando precisamente este tipo de información y que nos permitan llevarle a ustedes, por lo menos que tengan una información, valga la redundancia, bien objetiva, para que nos ayuden precisamente hasta difundirla, para que las personas sepan en qué condiciones se encuentran y cómo nosotros podemos ayudarlos para poderlos atender. Así es. Bueno, comisionado, muchísimas gracias. Este punto creo que es muy importante porque los venezolanos que están en estas fronteras no están recibiendo la atención necesaria. De hecho, Javier Tarazona, director de Fundaredes, pues colocaba unas imágenes muy crueles sobre cómo están pasando los venezolanos la cuarentena en San Antonio del Táchira, sin comida, sin agua, sin los servicios más básicos para poder abastecerse ellos y a los más pequeños, a la familia. Entonces, es una necesidad, comisionado, que vemos que está tocando o que ya ha tocado pues de muchas puertas de los venezolanos y que está causando pues una situación de bastante preocupación para todos ustedes y para todos los miembros de esta Comisión de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas. Agradecida entonces por esta oportunidad, este espacio, comisionado, y bueno, será hasta un próximo contacto. Amigos de BPI TV, yo los invito a que puedan seguir conectados a la señal de BPI, todas nuestras transmisiones, para informarse sobre esta coyuntura del COVID-19, tanto en Venezuela como en el mundo entero.